razones por las cuales tiene sentido hablar de la economía de la felicidad es porque vivimos en una economía, en un modelo socioeconómico en Occidente posiblemente excesivamente escorado hacia las lógicas del dinero, hacia un fundamentalismo financiero, en definitiva a la desconsideración o al poco aprecio de factores mucho más humanos basados o derivados de la experiencia humana, ¿no? En general tendemos a pensar que el nivel de bienestar está íntimamente relacionado con los bienes materiales, el crecimiento del PIB, etc. Y eso no es que sea incorrecto, porque indudablemente es una variable importante del nivel de vida y de nuestro bienestar, pero no es ni mucho menos el único, especialmente en sociedades que han alcanzado ya unos niveles muy altos de desarrollo. Es verdad que posiblemente una de las mejores iniciativas, cauces, esfuerzos, energías que se pueden dedicar es a sacar de situaciones de miseria y pobreza y de enorme desigualdad a otros pueblos, pero en Occidente tenemos que tomar clara conciencia de que no podemos continuar con esta espiral y en este funcionamiento de nuestra economía basada exclusivamente en un consumo, en un crecimiento económico y en una rentabilidad. Esa rentabilidad, esa búsqueda de productividad como valor supremo nos lleva a abandonar unas variables que son las más importantes. Y por eso yo creo que si tenemos que hablar de la economía del bienestar o de la felicidad, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de estos hechos. Tomar conciencia de que nuestro bienestar está integrado por otras variables. Y en esto estamos probablemente muy cegados. Todo tipo de políticas, todo tipo de esfuerzos institucionales e individuales deberían de llevarnos en primer lugar a tomar esta conciencia y a esparcirla, ¿no? Porque solo desde ahí podremos valorar otras cosas que son sumamente importantes y que quizá ahora con esta crisis del coronavirus podamos estar apreciando mejor, ¿no? Y entrando en alguna política concreta, ya que es un poco para lo que estamos aquí, a mí se me ocurre proponer un impuesto de la felicidad, o el happiness tax, ¿no? Pero sería un impuesto en sentido inverso, es decir, o un impuesto negativo, de forma que en la medida en que una empresa en su impuesto de sociedades tuviera que pagar una cantidad, en la medida en que de alguna forma el índice el nivel de satisfacción de sus empleados, o quizá no tanto de sus empleados, quizá de sus consumidores, etcétera, determinara que contribuye a su felicidad, a darles una vida con sentido, bueno, que aplicara una deducción importante y basada en ese juicio cualitativo, ese juicio intuitivo, ese juicio de sensaciones, de impresiones, libre de quien de verdad experimenta la felicidad o la insatisfacción, ¿no? Porque realmente conseguir que los trabajadores encuentren sentido en lo que hacen, que encuentren dignidad y puedan ir todos los días a trabajar, es algo que probablemente es de las mayores contribuciones que puede hacer nuestra economía. El exceso de productividad, la automatización, todo eso está muy bien, pero lo es a costa de eliminar empleos, y básicamente a mí me gusta eliminar actividades, porque la economía debe ser una creadora más de actividades en este momento que en sí de riqueza, porque no hay mayor riqueza en este mundo desarrollado y mayor factor para la felicidad que tener una actividad digna y un sentido por el que levantarnos y un propósito todos los días, ¿no? Y me gustaría hacer, para terminar, una llamada final a la responsabilidad individual, ¿no? Porque nada de esto nos va a venir por imposición, ni por decreto, ni por normas, sino que con esa autoconciencia, con esa extendida nivel de concienciación del que hablaba hace un momento, tendremos que entre todos ir contagiando, ir tomando decisiones e influyendo en los consumos, en los trabajos que elegimos cuando